asiento un momentito, queridos hermanos. Como siempre, pues la palabra del Dios que se nos presenta rebasa ampliamente el tiempo de que disponemos en una breve homilía. Me impacta la segunda lectura que hemos escuchado, esa confesión dolorida de Pablo. Dice, el dolor incesante, la infinita tristeza que atormentan su corazón por los de su pueblo, por los israelitas, porque no han aceptado, porque no han creído en Jesús. Y dice él que él aceptaría verse separado de Cristo, con tal de que mis hermanos, los judíos, los de mi raza, los de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la tradición, pues todo, es el pueblo elegido, el pueblo elegido, el descendiente de los profetas, la ley de los profetas, del culto, de todo, pero no han aceptado a Cristo. De ese pueblo nació el que nació Cristo. Es un texto, todo ese capítulo 9 hasta el 11 prácticamente, Pablo va a hablar de esa situación. Pero los textos que marca lo que marca la pauta a seguir, pues es el Evangelio. Y la primera lectura y el Salmo, por lo general, nos dan pistas de lanzamiento, nos dan pistas para la lectura del fragmento evangélico. Muy hermosa la lectura que hemos tenido hoy. ¿Cuál es el denominador común que encontramos en esto? Pues el miedo, la ansiedad, el desaliento y muchas cosas de esa naturaleza que nos impiden apreciar la presencia de Dios en nuestra vida. En el Via Crucis del año 2005, el entonces cardenal Ratzinger, en una de las estaciones, la número 13, si mal no recuerdo, él hacía notar esto. A veces la iglesia nos parece una barca que hace agua. ¿A cuántos de nosotros, los católicos, nos parece que nuestra iglesia es una barca que hace agua? Y el desaliento, la desilusión, la desesperanza, el alejamiento surgen como una tentación en nuestra vida. Entonces, en el mar hostil de este mundo, la barca, que siempre ha sido un símbolo de la iglesia, siempre, desde esos momentos mismos, avanza en medio de las olas de un mar encrespado, expuesta a los asaltos del mal. El Señor está en la barca, esperamos su retorno al final de la noche, en la madrugada, como nos lo relata el texto de hoy. Queridos hermanos, este mismo Papa Benedicto, en la última audiencia, un domingo, luego de su renuncia, decía unas palabras muy hermosas, porque este texto es eclesiológico, y representado por dos figuras, podríamos decir dos figurones. Elías, que quiere dejarse morir en el desierto, que se sufre un desplome psicológico total. Yo no soy mejor que mis padres, déjame morir. Perseguido por Jezabel, se interna en el desierto dispuesto a dejarse morir. Y se acuesta ahí a la sombra de un arbolito macilento y le dice al Señor, ya no quiero vivir. Está decepcionado y está cansado de la lucha, ya no puedo. Y el Señor le da un pan, un ángel se acerca y le dice, come este pan. Y se volvió a dormir, volvió a despertar y le volvió a dar pan, un misterioso pan. Este pan vas a caminar 40 días hasta que llegues al monte santo del Sinaí o del Oref, donde tendrás la experiencia original del Dios.
Cuando el hombre pues se desploma, se hunde, parece que es cuando el hombre ya sabe que él no puede ya hacer nada, es cuando Dios aparece. Este es el tema de este domingo. Y decía Papa Benedicto aquel domingo, ante la conmoción mundial por su renuncia, las críticas durísimas en su contra y también la comprensión honda de muchos de nosotros. Papa Benedicto ni siquiera por muchos de los miembros de la Iglesia fue comprendido y apoyado. Entonces, les decía él, no tengan miedo, no se preocupen, la Iglesia no es mía, la Iglesia no es de ustedes, la Iglesia es de Cristo. No tienen derecho a acobardarse, a tener miedo, ¿no? La Iglesia ha pasado por tantas tormentas, por las persecuciones del mundo y por los más dolorosas, las detracciones y las traiciones de sus propios hijos. Entonces, en estos personajes de Pedro y de Elías se nos pinta un panorama muy hermoso que nos llama a la esperanza. En el sitio web de la parroquia encuentran ustedes un comentario más detallado y ordenado de la liturgia de este día. Al final siempre cito al padre Rubnik, jesuita, director del Instituto de Estudios Orientales del Vaticano, anexo dependiente de la Universidad Gregoriana. Le llaman el Miguel Ángel del siglo XX-XXI, un gran artista y un gran teólogo. Y siempre ponemos allí un minuto con el Evangelio. Y dice unas cosas importantes que nos pueden servir como puntos de referencia. No es acorde con la naturaleza humana caminar sobre el agua. No podemos caminar sobre el agua porque nos hundimos luego. Pero Pedro camina sobre el agua yendo hacia Cristo que lo llama. Aquí Pedro hace un figurón y un papelón importantísimo. Desde luego este relato, hermanitos queridos, no es una crónica, no es una historieta, no es una simple historia. Estos relatos son altamente simbólicos y son catequesis e instrucciones para nosotros, que somos muy asustones y muy cobardes. Y nos llaman a la esperanza. Entonces, ya leímos el pasaje del Evangelio. Jesús obliga a sus discípulos que se vayan, Él despide a la gente luego de la multiplicación de los panes y se queda en la soledad, en la oración toda la noche. Primer punto, cuidado con que descuidemos estas pinceladas. Jesús no se pierde en el activismo. Jesús no es la FAO que viene a solucionar el problema del hambre. No. Él tiene que mantenerse en un camino muy importante, mucho más trascendental. Entonces, sus discípulos se van, se separan ya de tierra y Él permanece en oración. Y al amanecer va hacia ellos caminando sobre el agua. En los textos bíblicos del Antiguo Testamento, sapienciales sobre todo, el mar, las profundidades de las aguas, es imagen de un mundo desordenado y caótico, de la agitación de las pasiones. El mar, esas fuerzas naturales desatadas que hacía ver a los antiguos incluso a divinizarlas por su imponente poder. Una tormenta en el mar, los volcanes, las tormentas de lluvia, etcétera. En ellos aquellas gentes más sencillas, más primitivas, descubrían una fuerza muy grande. Incluso en el paganismo eran divinizadas, se les veía como dioses. Y el mar, para el judaísmo, el abismo, era la sede de lo demoníaco, del mal, de muchas cosas feas. Entonces, eso era el mar. Además, es de noche. Además, el mar está muy picado. Hay tormentas. Y pues en una barquita pequeña de pescadores
pues no es muy seguro caminar en ella. Y van solos. Pedro, quizá durante un solo instante, presta atención a este escenario, a la oscuridad sin fondo que se abre a sus pies, al miedo y a los pensamientos que suscita. Comienza a dudar y comienza a hundirse. Yo diría que aquí está toda la homilía. Hoy nosotros estamos atravesando una situación difícil desde muchos puntos de vista, como país, como ciudad, como sociedad, como cultura. Este pequeño microorganismo ha venido a cambiarnos todo. Desde el deporte, les decía yo ayer antier, ¿verdad? Donde los atletas juegan solos, no hay auditorio, no hay nada, hasta los sistemas educativos como aquí. En fin, todo ha cambiado. No podemos emerger exactamente igual. Y aquí puede haber sentimientos de miedo, de desconfianza, de temor, de dudas. Y es entonces que comenzamos a hundirnos. Cuando las dificultades, como una tormenta en el mar, nos amenazan, barren con nosotros. No somos nada frente a ellas y el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Mientras su atención de Pedro estuvo fija en Cristo, Pedro camina sobre las aguas. Pero en cuanto empieza a prestar atención al peligro, el mar, el fondo, empieza a ver con los destellos de la madrugada el mar picado, y no es natural que yo esté caminando. Y revela una actitud, denuncia este relato una actitud muy importante y muy peligrosa. Caracteriológicamente Pedro era un primario. Ese parecía toro de lidia, se dejaba ir al primer impulso. Malamente la citaban y se dejaba ir. Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Ellos lo ven y creen que es un fantasma y dan gritos de terror. Jesús tiene que calmarlos y decirles: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Inmediatamente Pedro comete otra imprudencia de las tantas que cometió. Si eres tú, mándame a ir a ti. Ahora sí que, como dice el corrido mexicano, si no se sentía competente, ¿para qué se comprometió? ¿Qué le dice Jesús? Pues vente. Y ahí va. Y que empieza a ver aquello. Dice, no, creo que se me pasó la mano. Y comienza a hundirse. Cuando se nos acaba la fe, la esperanza, la confianza en Jesús, que es el vencedor de los males, de la misma muerte, de todo, se nos opaca su figura, comenzamos a dudar y a fijarnos solo en las cosas negativas que están en nuestro entorno. La fe viene a menos, la esperanza viene a menos y comenzamos a hundirnos. Entonces, porque Pedro solo lo puede hacer caminar sobre el agua, es decir, superar un peligro, como por eso años la iglesia, su comunidad los ha superado con su gracia y ha pasado por cañadas oscuras, terribles, inimaginables, que ustedes no conocen porque no conocen la historia de la iglesia. Decía el cardenal Ratzinger, ni el más genial escritor de ciencia ficción podría escribir una historia como la historia de la iglesia. Y aquí está. Todavía unos pocos creen
esperan y confían en Jesús. Pedro quita la mirada de Jesús y se fija en el mar, en las olas, en la profundidad, y dice: no estoy parado, esto no es posible. Y para abajo. La barca, esa barquilla de pescadores, es el símbolo de la iglesia. Débil barquilla, pobre barquilla mía, un poema de Lope de Vega, entre peñascos rota. Esta barquilla. Pero los discípulos van solos y Pedro, imprudente y primario, se lanza al agua y se tiene esa experiencia. El Pedro de los siglos, ahora Papa Francisco, tiene que tener mucho cuidado. El que va a edificar la iglesia, el que va a superar los escollos, va a ser Cristo, por medio de Él, pero no Él. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No la vas a edificar tú, la voy a edificar yo. Sí, sobre ti que eres la roca visible, pero quien edifica la iglesia soy yo. Entonces Pedro, ¿verdad? Los santos padres enseñan a no aceptar los pensamientos del miedo que, como un enjambre, insisten llamando nuestra atención. El miedo es una tentación también, proviene del demonio. No hablo de que vamos a ser imprudentes o temerarios, no, cuidado. Pero el miedo paraliza. El domingo mismo de la resurrección, Cristo, los discípulos estaban encerrados en una casa atrancados por el miedo. Y Jesús atraviesa esas trancas y esas paredes para saludarlos. Fíjense, el miedo es mal consejero. No que vayamos a ser ni temerarios, ni tentar a Dios, ni nada de eso. No. Los pensamientos de miedo, dicen los autores místicos, como un enjambre, insisten llamando a nuestras puertas. Y si algún momento es esto, propicio para esto, es el hoy que estamos viviendo. Que hemos llegado incluso al terror, al miedo, al pánico, a extremos. Todo el cuidado es poco, pero ese extremo hay que cuidarlo mucho. Nos enseñan los autores místicos a no dialogar con la tentación, sino a fijar la mirada en Cristo, porque la amistad con Él es ese amor que ahuyenta cualquier miedo. Obviamente, lo digo yo, pero verán ustedes que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a superar también esta tentación. Pero esta no es una clase de psicología o de autoayuda. Esto ve fundamentalmente a la iglesia. Una iglesia que ha sufrido también escándalos, cosas muy tristes. Y a Papa Benedicto le tocó lidiar un problemón terrible del que ya hemos hablado, y no insisto porque hay demasiados enfoques sobre esto, no es tan simple como parece. El tratamiento meramente periodístico es una cosa, el fondo, el subsuelo de todo esto es otra cosa. Pero no es el tema. El caso es que la iglesia ha pasado, y fue precisamente cuando el Papa hizo aquel año sacerdotal, en el aniversario de la muerte del santo cura de Ars, cuando se desató la tormenta tremenda. Era el momento de atacar, y el enemigo sabe mejor que nadie cómo tiene que hacerlo. Así es de que los textos de este día, bueno, pues en primer lugar, en forma breve, ustedes pueden verlo mejor en el sitio web de la parroquia.
Perdón. La figura de el profeta Elías va huyendo, perseguido por los sacerdotes de Baal y por la reina Jezabel a muerte, y él ya no quiere más. Se mete al desierto para dejarse morir en el desierto. Se mete abajo de un arbolito para morirse ahí y le dice al Señor: Señor, yo me retiro. Al fin y al cabo yo no soy mejor que mis padres. Déjame morir. Es el dramatismo. Cuando el Señor nos llama, no nos llama a un feliz día de campo. Nos llama a participar también de su pasión y de su muerte, a ser valientes y decididos. Por eso esto que he dicho no es una terapia de grupo, no. Estamos hablando de la iglesia. Elías, pues ya, yo aquí. Pues no, pues espérame tantito. Un ángel le da unos panes misteriosos. Vas a caminar 40 días con este pan, con este alimento, vuélvete a dormir y le vuelven a poner el mismo alimento, símbolo de la Eucaristía. Con ese pan vas a caminar 40 días hasta que llegues al monte, al Sinaí o Oreb, donde Dios se reveló. Allí Él se te va a manifestar hermosamente. No en la tormenta, en el aire huracanado, en el que descuaja las peñas, en la tormenta, no. Se te va a manifestar en una suave brisa, en la tranquilidad, en la serenidad. Allí cuando llega al Oreb, Elías se mete en una cueva. O sea, se hunde otra vez, no quiere ya seguir. Y pasan esos elementos, como dice la lectura de hoy tan hermosa. Vino primero un viento huracanado que partía las montañas y que barajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en esa agitación, en esa tormenta, en los espíritus agitados, ansiosos, nerviosos. No, ahí no. En un famoso general alemán de la Segunda Guerra decía: no hay situaciones desesperadas, hay hombres desesperados. Fíjense qué gran verdad. Se produjo un terremoto, ni en la tormenta, ese huracán, ni en el terremoto no estaba el Señor allí, ni en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una suave brisa. Al oírlo, Elías salió de la cueva y se postró. Así se muestra Dios, en la calma, en la serenidad. Una vez que Pedro se está hundiendo, también alcanza a gritar: Señor, sálvame. La escena, obviamente, rebasa la lógica de un relato realista. No lo es. Jesús le tiende la mano, lo levanta. Así le va a hacer con Pedro siempre, en cada uno de los papas. Y también en cada uno de los cristianos cuando nos estamos hundiendo. ¿De dónde no nos habrá sacado el Señor y ni cuenta nos hemos dado? Lo toma de la mano, lo levanta y le reprocha: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dice: ¿por qué te hundiste? ¿Por qué dudaste? Te hundiste porque dudaste. ¿A qué nos invita esta lectura? A la iglesia, a la comunidad, a su pueblo, a no dudar, a tener una confianza total en Dios y en hacer lo mejor que esté en nosotros en este orden de cosas. ¿Por qué dudaste? Jesús conoce las situaciones. Subieron a la barca y el viento amainó. Se calmó la tormenta. Hay varios pasajes paralelos a este, en los otros 3 evangelios, paralelos,
con ligeras variantes. Otra donde Jesús va acostado en la proa, en un almohadón, va dormido, y se desata la tormenta en el mar de Galilea, un mar pequeño, interior, con mucha frecuencia e intempestivamente se desatan las tormentas. Y así va Jesús dormido y se desató la tormenta. Y Jesús no despertaba y la barquita se hacía para todos lados, achicar agua y demás. Hasta que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿qué no te importa que nos hundamos? ¡Despierta! Jesús se levanta y con la misma orden con la que calla a los demonios le dice al mar: ¡enmudece! El mar se calma. Ese mundo agitado en acá donde está tanta, dicen los españoles, tanto caldo de cabeza, tanta porquería, imaginaciones y cosas, y que decía Teresa de Ávila que la imaginación es la loca de casa. Hay que calmar eso. Solamente allí podemos descubrir al Dios. Dios no nos puede hablar en esa agitación. Hay que buscar esos momentos de calma, de silencio, como Jesús, como Elías, para escuchar al Señor. Y en ese relato paralelo que le cito, Jesús le dice lo mismo a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Entonces lo que nos hunde es la duda, la desconfianza, y de aquí brota la necesidad de pedirle a Dios que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él, que nos haga superar todas esas cosas que son puro caldo de cabeza. Un autor del siglo II, III, decía hermosamente, hablando de esas situaciones tan humanas nuestras, que a veces andamos, que no nos entendemos ni nosotros mismos. Dice que cuando estemos en esas situaciones tenemos que calmarnos mucho, dice, porque hagan de cuenta el pescador. Cuando el mar está tranquilo, sereno, el pescador ve muchos metros hacia adentro y alcanza a ver a los peces. Cuando el mar está tranquilo, entonces alcanza a ver que los peces van, vienen, pasan por ahí y puede él pescar. Pero cuando el mar está turbio, picado, moviéndose mucho, no se ve nada. Por eso cuando estés tú en situaciones así, cálmate, porque si no vas a hacer más tonterías de las que se hacen habitualmente, y la loca de casa va a darle más vueltas y no vamos a pescar nada. Así aún estos consejos que nos sirven incluso para nuestra vida. Ponemos en el altar del Señor nuestras preocupaciones, a nuestros enfermitos, algunos graves. Quiero mandar un saludo al licenciado, no nos estará viendo, Carlos Domínguez, que está delicado, muy delicado, y a todos los enfermitos. Nos llegan todos los nombres, están allí, los ponemos al altar del Señor. Nuestra situación, el miedo y la zozobra que nos generan, pues los datos sobre nuestra patria, pues no halagüeños, todo eso. Yo creo que también tenemos que serenarnos, verlos serenamente para ver con mayor profundidad en un mar tranquilo. Si lo agitamos demasiado no vamos a ver nada y podemos hacer opciones equivocadas como las que hemos hecho. Pero el tema de hoy es la iglesia. La barca es la iglesia. Pedro tiene que tener un contacto con Cristo muy especial y darse cuenta de que quien lleva la barca y que siempre está en la barca, aunque parezca que está dormido, y se acerca a la barca caminando cuando la barca está más embestida por el oleaje, es Cristo. No somos nosotros. No. En tiempos de la Revolución, algunos de los filósofos de esa época, de la época francesa,
había ya pronosticado el fin de la iglesia. Vamos a acabar con esta cosa, con esa cosa del pasado y con ese monigote ahí del que llaman el Papa. Ya vamos a... Es la nueva época del positivismo, vamos a acabar con todo eso. Y algún obispo ocurrente les contestó, no la hemos podido acabar nosotros, menos ustedes. ¿Verdad? Media cínica la respuesta, pero cierta. A pesar de nosotros, la iglesia sigue. Este texto apunta precisamente en esa dirección. No tengamos miedo. La iglesia no es mía, no es de nosotros. La iglesia es de Cristo y Él va en la barca, que parece que hace agua, pero hay que achicar el agua y la barca seguirá a flote hasta que llegue a la otra orilla. Con esta súplica vamos a continuar nuestra Eucaristía. Efectivamente, pues ojalá que pudiéramos hacer esto. No se puede muchas veces, no quiere decir que no experimentemos ansiedad y miedo, pues Cristo mismo la experimentó en su vida por motivos muy precisos. Mi alma está triste hasta la muerte, dice, pero no por cualquier cosa, ni siquiera por la muerte que le aguarda, sino porque a veces haber pensado, ¿y todo esto para qué? ¿Verdad? Pero lo hizo por amor a nosotros, con la esperanza de que muchos acepten o aceptemos ese amor. Vamos a decir la oración final. Mañana la misa se transmite desde el santuario de San Lorenzo. La misa del Canal 44, por encargo y cortesía de Canal 44, transmitimos desde ahí, dado que estamos en la fiesta de San Lorenzo, pero pues ahora en esta circunstancia, ni danzantes, ni peregrinaciones, ni feria, ni nada, porque así es. Pero seguimos venerando a San Lorenzo y mañana desde ahí va a ser la transmisión de la Eucaristía, primero Dios nuestro Señor. Está con nosotros también hoy, además de nuestro grupo pequeño que hace posible todo esto, María José dirigiendo cámaras, en fin, los lectores, David, hombre orquesta, nomás director de orquesta, y Juan Garrison, que me pide mande un saludo a Iván Ortiz, para mandar un saludo a Iván de parte de Juan Garrison. Y gracias a todos, incluyendo a unos chontes que han devorado una paella de 20 kilos. Entonces, no nos va a hacer daño. Vamos a decir la oración final.